Vamos a tener en presentación al ingeniero Joser Mendoza, que nos brindará la conferencia Salas de Angiografía, Anteproyecto e Implementación. El ingeniero Mendoza es ingeniero biomédico, posee una especialización en gerencia de proyectos de la Universidad de George Washington, desempeña el cargo de gerente regional de proyectos de salud en Promoción Médica S.A., Promet, uno de nuestros patrocinadores, en donde ha liderado importantes proyectos en el área de diseño y equipamiento médico hospitalario en la región de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido, Joser, un placer tenerte aquí en este sexto congreso. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, por dicha. ¿Sí me escucha acá? Perfectamente. Sí. ¿Qué tal? La cámara y el audio es tuyo durante 35 minutos. Adelante. Vale, gracias. Bueno, un placer poder acompañarles y poder estar compartiendo con ustedes un poco acerca de lo que son las salas de angiografía, pero lo vamos a ver desde un punto de los proyectos, viendo específicamente cuáles son las especificaciones para anteproyecto e implementación. Entonces, permítanme compartir. No lo veo yo. ¿Me avisa si puedes Ya ver la pantalla ahora? sí, ya lo estamos viendo. Ok, perfecto. Vamos a ampliar acá. Perfecto. Adelante, perfecto. Ok, para iniciar, pues quisiera compartir con ustedes algunos datos que son importantes y que agregan valor al proceso de implementar este tipo de proyectos a nivel de pacientes. Y es que el 95% de los casos que se hacen en este tipo de salas son casos de éxito. Esto quiere decir que el tratamiento, el diagnóstico temprano de enfermedades cardiovasculares permite que el personal o los pacientes pues tengan una mejor esperanza de vida y calidad de vida también, porque permite pues, como le dije, un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo que se puede ver plasmado pues, en el transcurso del tiempo en que ellos reciben un tratamiento como este. En Panamá, por ejemplo, el año pasado, que fue periodo de pandemia, se hicieron aproximadamente por registro que tenemos de la Caja del Seguro Social, hay alrededor de 1.200 pacientes solo en el área de salud pública. Esto pues realmente es un porcentaje muy bajo si comparamos la población que tenemos y nos deja entredicho una deuda que tenemos o tienen los gobiernos, la empresa privada, y que realmente al avanzar en el tiempo, pues esperemos que esto pueda mejorar y tengamos mayores proyectos de este tipo. Como marco de referencia, pues una sala de angiografía está compuesta por elementos, equipos médicos que se utilizan para este tipo de tratamiento que te venía comentando, ¿no? Hay salas de radiología donde se hacen procedimientos intervencionistas que utilizan tratamientos o mínimamente invasivos guiados por imágenes para tratar enfermedades del sistema vascular. También tenemos salas de cardiología y oncología intervencionista que también permiten hacer este tipo de tratamiento y específicamente en el área de oncología, pues permiten tratar cánceres de cuerpo mediano mediante biopsias o ablaciones. Es importante mencionar que en este tipo de sala también se deben considerar otros elementos de la parte de infraestructura, como son los pisos antiestáticos, seguridad eléctrica, porque si bien es cierto, un equipo médico vamos a estar en contacto directo con el paciente. Entonces, el tema de transformadores de aislamiento, la cantidad y calidad de oxígenos o líneas de oxígeno que vamos a tener ingresando a la sala, pues también es un tema a considerar cuando vamos a hacer diseños de este tipo. Para comprender un poco el uso de esto,
Esta imagen pues representa lo que sería un equipo de angiografía donde tenemos un tubo de rayos X, que es el que emite la radiación, atraviesa al paciente que vemos acá, y luego continúa hacia los detectores que van a capturar esa información y la van a transformar en una imagen. Este, digamos, es el concepto básico del funcionamiento de este tipo de equipos. Y luego también otro tipo de consideraciones, como es el tema de la radiación, que más adelante vamos a ver cuáles son las consideraciones que tenemos que ver cuando trabajamos con esto. Adicional, podemos también tener equipos de mayor complejidad, que son los equipos que se utilizan para quirófanos híbridos, donde los cirujanos realmente necesitan salas que puedan realizar procedimientos abiertos, van a tener un procedimiento totalmente invasivo al paciente, y esto requiere que sean salas en un entorno totalmente estéril. Como en este ejemplo vemos una sala de quirófano híbrido, donde todos los elementos adicionales al equipo que también son contemplados en el diseño tratan de mantener una armonía en la cual el usuario tenga suficiente espacio para maniobrar el equipo y para poder hacer los procedimientos que realizará en este tipo de sala. Un plano típico de una sala de angiografía se compone básicamente por tres espacios, que son los acá. La sala de control, por ejemplo, vamos a tener todo lo que son las computadoras y los monitores de visualización de las imágenes que se están adquiriendo y los procedimientos que se están haciendo dentro de la sala quirúrgica. Esta sala también permite a los referentes, a los médicos referentes, poder acceder a computadoras de reconstrucción para poder hacer diagnósticos que realmente pueden ser en vivo. Me refiero a que cuando tengan al paciente en procedimiento, pueden tomar decisiones rápidas sobre cómo tratar un determinado caso, ¿no? Adicional a eso, tenemos la sala de examen, que sería la sala principal, donde estaría el equipo. Aquí tenemos elementos adicionales al equipo de radiografía, como inyectores o máquinas de anestesia, y realmente todos estos equipos complementan el uso del equipo general y permiten a los médicos pues, completar el tipo de estudio que están haciendo. Más adelante vamos a ver un poco las características que deben tener este tipo de salas al momento del diseño. Y por último, tenemos una sala técnica, una sala de equipos, que es donde vamos a tener todos los elementos de gabinetes, tarjetas electrónicas, todos los componentes que permiten al equipo trabajar. Tenemos allí chillers, aire acondicionado, e incluso podemos considerar el uso de UPS, dependiendo también de las configuraciones que tenemos en los equipos, vamos a tener este tipo de espacios. Es bueno considerar que este tipo de sala pues, también está rodeada por otras áreas de preparación que al final permiten al paciente pues, tener un área de recobro cuando salen de este tipo de procedimientos y también un área de preparación cuando van a ingresar al procedimiento. Todo esto lo que permite es tener una mayor agilidad en el tratamiento y evitar que todos estos procesos sean dentro de la sala, sino que tengamos espacios a considerar alrededor. ¿Cuál es la estructura que utilizamos a nivel de proyecto para ejecutar este tipo de proyecto? Primero, debemos hacer una evaluación de sitios. Esto nos va a permitir saber cómo están las condiciones del sitio para preparar un plan de trabajo. Tenemos que identificar cuál es el equipo de trabajo que va a estar compartiendo con nosotros el tema de diseño, el tema de ejecución. Aquí vamos a tener los diferentes profesionales, cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de ellos. En el intermedio vamos a tener el proceso de planificación, que realmente es un proceso que va a tener todas las entradas anteriores y que nos va a permitir realizar la planificación, para la redundancia, de lo que se va a ejecutar, ¿no? Y por último, pues el tema de la ejecución ya es la implementación del proceso, donde vamos a entrar en los procesos constructivos, en los procesos de entrega de equipo, en los procesos de instalación. Entonces, esta es la estructura básica que utilizamos a nivel de proyecto para poder dar un seguimiento oportuno
a este tipo de salas. Como primer punto, el tema de la evaluación de sitios. Es muy importante determinar, como le dije, porque esto va a influir en la complejidad del proyecto que estemos realizando. Va a tener un impacto directo sobre el cronograma, sobre los tiempos y también sobre los costos del proyecto. No solamente se debe evaluar un espacio para las condiciones que el fabricante del equipo me esté solicitando, tenemos que ver también las salas de preparación, las salas de recuperación que le mencionaba, áreas de lavados, área de descanso, área de cambios, o sea, son diferentes áreas que se involucran a la hora de tomar como referencia cuál es el sitio oportuno para poder instalar este tipo de equipos. Para darle un par de ejemplos, aquí tenemos, por ejemplo, instalaciones nuevas, donde el diseño ya está establecido en cada área del hospital o clínica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos hospitales que están en construcción, clínicas que están en construcción, y ya tenemos un diseño desarrollado de cómo queremos que estas salas de cirugía compartan diferentes ambientes con el resto del hospital. Entonces, esta sería como una forma fácil de entrar a instalar sobre un área que ya está especificada, que está diseñada. Tenemos otras salas, otros sitios donde ya la sala es existente, pero en un hospital en funcionamiento. Acá la diferencia es que son sitios o salas que se han dejado, se han contemplado para realizar expansiones en el futuro. Podemos utilizarlas para este tipo de salas, pero tenemos que considerar algunas cosas como son el blindaje, que anteriormente le mencionaba. En la imagen de la derecha pueden ver cómo las paredes se le coloca un material para poder contener el paso de los rayos X, que pues también como nos ayudan en temas médicos, puede afectar también al resto del personal que está fuera de la sala. ¿Qué consideramos aquí? Consideramos tema de peso. No solamente el tema del peso del equipo, también tenemos que considerar los pesos de los materiales que vamos a utilizar para hacer ese tipo de construcción. Podemos tener concreto armado y todo esto pues va a depender del tipo de equipo y de los cálculos que un físico o persona idónea pueda hacer en su momento para determinar cómo vamos a ejecutar la obra, ¿no? Tenemos también sitios donde lo que vamos a hacer es un reemplazo de equipos, como lo que ven aquí a la izquierda. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos equipos que ya son de una tecnología mucho más vieja, que queremos renovar, digamos, las características, las especificaciones que el equipo nos ofrece o le ofrece al equipo médico para el tratamiento de los pacientes, ¿no? En este caso, resulta que podemos tener un área ya blindada, podemos tener un área ya con todas las especificaciones de peso. Sin embargo, tenemos que considerar que los nuevos equipos pueden traer especificaciones electromecánicas diferentes y eso pues lo tenemos que considerar a la hora de hacer el diseño. Otro ejemplo puede ser la reestructuración de áreas. Y esto tal vez sea lo más complicado en un hospital o un sitio que esté en funcionamiento. ¿Por qué? Porque, por darle un ejemplo, en este caso tenemos un área de quirófano que en su momento se pretende expandir a una sala de angiografía y tenemos que empezar de cero, considerar temas de acceso, cómo vamos a entregar el equipo en su momento cuando vamos a ingresar a la sala, el tipo de piso, si la losa o el piso tiene la fortaleza para poder soportar el peso. Todo este tipo de consideraciones se deben realizar o se deben ver cuando vemos este tipo de espacio adicional. También los temas de blindaje que ya lo había comentado y los temas de acceso o áreas periféricas que van a apoyar en el uso del equipo para los tratamientos que se van a realizar. Para continuar, veamos un poco la estructura de cielo losa que se debe considerar al momento de hacer este tipo de estudios. Solo si me permiten, que creo que hay como una retroalimentación aquí. Listo. En este caso, cuando vamos a hacer evaluaciones de cielo o losa,
lo que queremos es verificar el tipo de material que vamos a utilizar, porque vamos a soportar diferentes tipos de estructuras que son diferentes en cada configuración. Por ejemplo, tenemos estructuras con 2 o 3 monitores, tenemos estructuras con 4 o 6 monitores que van agregando peso, o estructuras que le llamamos Large Display Monitor, que son los monitores de última gama, y que permiten pues tener menos peso y mayor agilidad a la hora de la movilización. También tenemos delantales plomados que agregan mucho peso a las losas, torres de anestesia, y si vamos a hablar de quirófanos, salas híbridas o salas para quirófanos, pues vamos a tener mayor cantidad de elementos como máquinas de anestesia y otras torres que se utilizan para gases médicos, que también es habitual colocarlos a nivel de losa. Acá, por ejemplo, tenemos un diseño de un plano técnico de cómo sería la fijación de las estructuras a la losa. Entonces, ¿qué consideramos acá? Consideramos temas de altura. Para este tipo de equipos médicos, la altura pues, es importante porque a menos de 2.80 metros ya vamos a tener espacio para poder maniobrar el equipo y instalar todos los elementos que van a nivel de silo o losa. Acá tenemos que trabajar con los diseñadores y con el equipo de trabajo que va a estar en el proyecto para completar todo lo que son los platos o estructuras que van a soportar el peso de los diferentes elementos. Y como le mencionaba, si es un tema de losa, pues verificar todo el tema de los pernos, la cantidad de anclaje, si la losa lo va a permitir, o si no es losa, tenemos que diseñar estructuras desde piso para poder entonces colocar todos estos elementos y que la sala sea funcional para los médicos. Otros aspectos a considerar es, si ven la imagen de arriba, todos estos elementos colgados sobre el techo, pues también necesitan tener un espacio mínimo entre el punto más bajo de esos elementos y el personal que está trabajando en la sala. Entonces, este tipo de aspectos también tenemos que considerarlo a la hora de pedir un equipo, porque podemos hacer configuraciones antes de solicitar el equipo para que de fábrica podamos tener los elementos que más se ajusten al espacio que estamos utilizando. Acá, por ejemplo, pueden ver imágenes reales ya de algunos proyectos que hemos trabajado y que estamos trabajando en estos momentos, donde están en el proceso, justo en el proceso de instalación de este tipo de estructuras. Como ven, son estructuras que deben soportar los pesos y más que los pesos también deben ser capaces de manejar los torques de movimiento, porque no son estructuras fijas, son estructuras con mucho peso que tienen amplio movimiento. Entonces, es algo que usualmente se considera en este tipo de instalaciones. Adicional, como ven en la imagen de la derecha, donde ya tengamos salas con algún tipo de diseño de aire acondicionado o esté en proceso de diseño, tenemos que considerar que no vamos a elaborar un plan de colocación de ductos cuando tenemos pendiente instalar ese tipo de estructura. Entonces, en este ejemplo pueden ver cómo la estructura de aire acondicionado gira alrededor de la estructura metálica para poder dar espacio para la instalación de los equipos. Adicional de esto, pues también hay consideraciones en el tipo de calidad de aire, sobre todo para las salas de quirófano híbrido, vamos a tener consideraciones de filtro EPA y determinado flujo de aire para poder controlar pues todo el tema o el ambiente quirúrgico que se da aquí. También tenemos la evaluación de sitios. Pasamos un momentito ahora al tema del suelo. Acá podemos encontrarnos diferentes ambientes. Tenemos un suelo sólido o cuando tenemos un espacio que es sobre el primer nivel, que no tenemos nada debajo. Hola. Vamos a ver si Continúa, sí. parece...
te perdimos como los últimos 15 minutos. 15 segundos, perdón. Joseph, Ok, dale. ¿ahora me escuchas? ¿Ahora me Sí, escuchas sí, bien? fueron como 10, 15 segundos de lo último que dijiste que perdimos. Bueno, perfecto. Ok, como le comentaba, para el tema de la evaluación de pisos o suelo, pues tendremos que determinar si es un tipo de piso sobre losa o es un tipo de piso que ya va sobre el primer nivel o que tenemos suelo sólido debajo, ¿verdad? ¿Por qué las consideraciones son diferentes? Porque debajo de los equipos de angiografía vamos a tener ductos de cableado eléctrico o cableado de interconexión de señales que se deben evaluar a la hora del diseño y dependiendo del tipo de estructura que estemos evaluando, asimismo los diseños cambian en función al espacio que estemos o que contemplemos en el área. Acá, por ejemplo, tenemos un suelo sólido, un piso primer nivel, donde que ven al fondo que es el equipo de angiografía o el arco de angiografía, debe instalarse una placa metálica que es una sola pieza que en la preinstalación usualmente se fabrica en sitio con los detalles que el fabricante pues no determina. En este caso es una sola placa y como ven ahí no sé si pueden apreciar, ven unas líneas azules y rojas, son los cables que van desde la mesa donde está el paciente hacia la estructura del equipo y pues esa intercomunicación es la que se debe prever a la hora de hacer las estructuras de suelo, ¿no? Acá en la evaluación de suelo también podemos ver este tipo de estructura donde vamos a tener placas divididas y esto lo que nos va a permitir hacer es una mejor elaboración para el tema de las canaletas y poder pasar los cables. Para sitios donde tengamos losas, uno de los elementos principales es el pase que debemos hacer a través de este tipo de estructuras. Entonces, donde tengamos la oportunidad de tener cosas que están realmente apenas en diseño, lo que tratamos de hacer y hemos implementado y funcionado muchísimo es tener una plantilla como la que ven allí en imagen. Esto nos permite tener a la hora del vaciado todas las perforaciones ya determinadas con todos los puntos de anclaje, todos estos tubos que ustedes ven aquí alrededor son para pasar pernos de anclaje y son tantos porque el movimiento del equipo pues genera un torque muy grande sobre las estructuras y pues de esta forma se deben considerar las instalaciones. En la parte de arriba, ya una vez finalizado el piso, esto sería un ejemplo de los diferentes tipos de platos que se utilizan o estructuras de acero que realmente van a mantener el peso de los equipos que se van a instalar. Y algo muy importante aquí es considerar el tema del nivel. Cuando estemos desarrollando o en ejecución de este tipo de proyectos, el nivel de estos pisos debe ser muy mínimo y lo que han implementado o lo que han realizado últimamente es usar tipos autonivelantes con la fortaleza suficiente pues, para poder mantener el trabajo que se va a realizar en estas salas. Cuando tenemos losas ya construidas, una de las cosas que nos podemos encontrar pueden ser estructuras metálicas, pueden ser, como en este ejemplo, cables potenciados, que realmente no podemos tocar por el tipo de estructura. Entonces, en este ejemplo que ven aquí, una instalación que teníamos en un piso 11 de un edificio donde al diseñador los llevó a colocar el equipo allí, encontramos este tipo de estructura, un diseño una foto que me encontré que realmente hicieron allí mismo en campo, en donde básicamente lo que teníamos que hacer era desviar el ducto de alguna manera porque el isocentro o el punto central del agujero en la parte de arriba pues tenía que respetar todas las consideraciones del fabricante para el momento de la instalación. Entonces son aspectos que van saliendo dependiendo del tipo de suelo que nos encontremos, pero siempre, pues, hasta ahora hemos encontrado una manera
de encontrar una solución que nos funcione y que sea útil para la instalación. Hablando un poco del equipo de proyecto, y todo esto pues se hace realmente en un conjunto o una integración y coherencia de ideas. Como puntos importantes aquí, pues obviamente la dirección del proyecto para poder llevar todo el control de tiempo, de procesos, de lo que se está ejecutando. La parte de los arquitectos pues juega un rol muy importante en todo el diseño, en acoplar, digamos, las guías mecánicas que tenemos de los diferentes fabricantes a los planos ya establecidos del hospital. Entonces, es un proceso que a mí me gusta mucho en el tema de proyectos porque siempre es un trabajo en equipo para poder determinar cómo completar un diseño que sea funcional y para ambos, ¿no? Para la parte arquitectónica, para la parte de equipos médicos. Los ingenieros, a su vez, pues, elaboran todos los elementos que van a complementar la sala y también están en la parte del diseño. Y finalmente los usuarios, porque al final, independientemente de lo que nosotros digamos a nivel de proyecto, lo que diga el arquitecto, lo que digan los ingenieros, si al usuario no le gusta la sala o no tiene, digamos, el componente correcto para el flujo que ellos utilizan, pues no estamos haciendo nada. Entonces, integrar al usuario en un nivel temprano del proyecto nos da muchísimas ventajas sobre las entregas a tiempo y la aceptación del producto final. Este equipo de proyectos, una vez elaboremos el diseño, pues permite darle seguimiento a los planos preliminares y hacer evaluaciones de sitio, el seguimiento periódico para saber que realmente se están considerando todos los aspectos de diseño. Importante en la parte de ingeniería, seguir todos los procesos de guía mecánica, porque realmente esto es lo que permite hacer una instalación sin atrasos. Y por último, pues la participación en la preparación de la ruta de ingreso. Y para mí eso es muy importante porque estos equipos no es que vienen, sí vienen separados, obviamente, pero hay estructuras que vienen completamente armadas, que tienen mucho peso y que son muy difíciles de movilizar. Entonces, ese tipo de consideraciones se hace muy temprano en el proyecto. Para la planificación, realmente vemos aspectos de identificación, que es lo primero punto que ya hemos visto. Hablamos de temas de riesgo para determinar cómo afrontar esos elementos que podemos identificar temprano y poder y minimizarlos en el proyecto, perdón. También vemos cuáles son los cambios, órdenes de cambios que se van generando. Eso es muy importante cómo lo vamos a afrontar para no desviarnos mucho del objetivo final del proyecto, cuáles van a ser nuestras responsabilidades y roles y cómo vamos a comunicar este proceso con los diferentes actores que estamos en el proyecto, ¿no? En esta etapa de planificación también vamos a revisar el tema de las guías mecánicas. Y acá sí quería como hacer una aclaración. Las guías mecánicas que consideramos de los fabricantes nunca deben ser consideradas como planos de construcción, que me ha pasado muchísimo donde me dicen, pero es que no tenemos todos los detalles de cómo vamos a hacer las paredes, etc. Eso, pues, realmente, por eso les decía que es un trabajo en equipo donde la parte arquitectónica integra estas guías mecánicas dentro de sus planos y es la forma de poder darle continuidad al proceso del diseño. Estos mismos planos que les comentaba ya una vez con las guías mecánicas integradas, pues con la ayuda del usuario es que vamos a determinar cuáles son las áreas alrededores que van a permitir que se dé un adecuado flujo de pacientes, de lo que ya hemos venido hablando, y que también cumpla con las normas y permisos locales pues, de cada país, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos críticos que nunca deberíamos dejar de pasar? Pues el diseño estructural, por todo lo que ya le había comentado del tema de pesos, es muy importante revisarlo. La iluminación de las salas de examen y control pues permite al usuario tener un mayor campo de visibilidad a la hora de realizar los procedimientos.
Usualmente en este tipo de salas trabajamos con diferentes proveedores porque las lámparas quirúrgicas, por ejemplo, utilizadas aquí pueden ser de muchas marcas. Entonces debemos considerar qué tipo de estructura se va a utilizar, que también sea coherente con el uso del equipo y no produzca tipos colisiones o afectaciones al usuario final. En el tema de aire acondicionado debemos cumplir con los requisitos que especifica el fabricante para el uso del equipo, porque en general el uso del equipo genera calor, pero también debemos considerar adicional toda la carga calórica que van a producir los pacientes o el usuario que esté utilizando las salas. A nivel de piso, lo que le comentaba, la nivelación pues es muy importante mantenerla desde un inicio. También la conectividad a red para poder gestionar la parte de envío de imágenes y que podamos tener una conexión con algún sistema de PACS o RIS para la interpretación posterior y almacenamiento de imágenes. Y por último, lo que le había comentando del tema del proceso de entrega, porque si bien los equipos son pesados, la ruta de ingreso hacia donde vamos a poner los equipos también debe ser considerada por si debemos hacer algún tipo de cambios a nivel de la estructura. A nivel de temas eléctricos, pues también considerar cómo va a ser el tipo de conducto y bandejas que se van a utilizar, el tipo de energía que se va a utilizar, también está considerada la energía mecánica. Aquí lo importante es integrar el diseño al diseño eléctrico del hospital y verificar que realmente tengamos las capacidades necesarias para poder realizarlo. Hay varios escenarios. En el escenario 2, por ejemplo, aquí en esta gráfica, podemos agregar UPS dentro de la red y eso nos va a permitir pues, también tener mayor tiempo de efectividad en los estudios. Esto sería como un cronograma típico de planificación en un tiempo aproximado de 20 semanas, donde vamos a demorar unas 2 o 3 semanas en un tema de anteproyecto y diseño, integrando todos estos elementos que le he mencionado. Posiblemente tengamos unas 4 o 5 semanas de construcción, dependiendo. Esto es un cronograma típico, digamos, va a depender mucho de la situación que nos encontremos. Y por último vamos a tener el proceso de instalación, que usualmente demora unas 3 a 4 semanas para este tipo de equipos. Al final, pues la idea es poder iniciar a entregar el equipo al usuario para hacer sus primeros pacientes o las aplicaciones, también conocidas como entrenamientos, que se le dan al usuario. Todo eso se debe considerar en el diseño del cronograma típico para este tipo de proyectos. Adicional, en la preparación de entrega, pues también debemos considerar el plan logístico, dependiendo de los sitios, si vamos a entregar sobre un primer nivel o si vamos a entregar sobre un nivel más alto, considerar el uso de grúas o también dependiendo si los elevadores tienen la capacidad de carga para poder llevar los equipos, pues también lo debemos integrar dentro del plan logístico de entrega. Tener una fecha confirmada para poder confirmar con el resto de las salas del hospital que vamos a tener la disponibilidad para poder ingresar y tener una ruta libre de obstáculos y un espacio disponible de almacenamiento, porque no necesariamente todo entra dentro de la sala, sino que necesitamos ese espacio para poder disponer de todos los elementos que completan el equipo. Para el momento de la implementación, lo que queremos es tener este tipo de espacios. Por ejemplo, de izquierda a derecha vemos una sala de control completamente terminada, solamente a la espera de la instalación. En la parte del medio, una sala también ya con pisos terminados. En la parte del cielo ven las estructuras que se acoplan a la parte del cielo raso. Y escuchando un poco la presentación anterior, el tema de los colores en este tipo de salas, pues también juega un papel importante. Lamentablemente, a veces por temas de aspectos públicos, nos cerramos a ciertas especificaciones que no nos permiten desarrollar
ese tipo de novedades que pueden ser más beneficiosas para los usuarios o el paciente que está ingresando a esta sala. Y a la derecha pueden tener una sala de equipo médico donde ya se considera todas las canalizaciones que van a intercomunicar los equipos, y debe ser un área limpia, por supuesto, para evitar que tengamos problemas futuros con toda la electrónica que aquí se va a instalar. Para una sala quirúrgica, como este ejemplo, también vemos que ya el espacio está completamente listo. Acá lo importante es instalar previamente cualquier tipo de columna, sobre todo columna de gases, para evitar tropiezos con la instalación del equipo. La parte de ejecución, la idea de esta charla no es entrar en detalles de cómo es la instalación, pero sí tengamos en mente que es un proceso que toma su tiempo, donde los ingenieros van a ya utilizar toda la planeación que hicimos, todas las estructuras y todas las condiciones de sitio que dejamos preparadas para que ellos puedan realizar sus instalaciones, y la idea es que lo puedan hacer sin inconvenientes, ¿verdad? Algunos casos de éxito que hemos tenido, por ejemplo, esta sala de angiografía que instalamos en el Seguro Social, en la Caja del Seguro Social de la ciudad de Panamá, fue un espacio, sabrán, la Caja del Seguro Social tiene edificios muy antiguos donde las estructuras de suelo no nos permitían desarrollar una instalación directa, y tuvimos que implementar un nuevo diseño donde quitamos toda la losa y volvimos a hacer este espacio de cero. Pero se logró el objetivo, y es un equipo, es el tercer equipo dentro del hospital. Y uno de los más nuevos que tenemos. José, Sí, estamos a 5 minutos de cumplir el periodo de tu participación. listo, ya estaba hecho en la última también. Ah, bueno. Sí, este es, por último, uno de los otros casos que tenemos en la ciudad de Panamá, en la Panamá Clinic, donde se instaló uno de los primeros quirófanos híbridos que tenemos en la región. Y uno de los aspectos críticos aquí a considerar es que se trataba de un piso número 11, y pues la logística de llevar todo este tipo de equipamiento hasta ese nivel fue también un tema de preparación que nos obligó a adaptarnos al espacio que teníamos. Y ya por último, les hago un minuto solamente para presentarles este video, pues para que tengan ya finalmente un amplio espectro de cómo funcionan estas salas. Aquí es una sala donde el equipo pues tiene un mayor desplazamiento sobre la sala. Aquí vemos algunos elementos de construcción y entrega que también se hacen durante este proceso, y que al final logran el resultado, pues el resultado de que podamos ofrecer este tipo de tecnología para el uso en los pacientes, y que pues tengan el mayor provecho en la salud pública. Yo con esto me despido. Igual estamos pues a las órdenes para cualquier consulta, y muchas gracias por haber estado conectados. No, a vos las gracias por tan interesante exposición, José Mendoza, desde Panamá. Ojalá nos puedas acompañar también en la mesa redonda, que más que una mesa redonda es una mesa virtual al final de las 4 conferencias. Ahorita vamos a la cuarta y Ok. ojalá vos puedas tener la oportunidad de estar con nosotros